Quiero hoy, basado un poco en lo que corresponde a este día en nuestro folleto, basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, hablarles un poco sobre la inconsistencia humana ante el bien y el mal. Y me voy a ocupar de dar lectura de 4 versiones para entender un poco mejor el versículo que estábamos señalando, Eclesiastés 7:14. Dice así la palabra de Dios: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. La traducción lenguaje actualizado dice así: por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. La Reina Valera contemporánea: cuando te llegue un buen día, disfruta de él, y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. Y la Nueva Biblia Viva dice así: disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas, y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta de que no hay nada seguro en esta vida. Tenemos claridad hoy, ¿verdad?, de este versículo, porque muchas veces tenemos conflicto cuando leemos el libro de Eclesiastés. Hay unos términos que no los entendemos, y gracias al Señor por las diferentes traducciones que nos dan más claridad para poder entender un poco o un poco mejor lo que versa este libro. De lo que sí debemos de estar seguros y claros, que forma parte del canon de la Biblia, de la palabra de Dios, y que tiene instrucciones adecuadas para cada uno de nosotros. Ahora, si pensamos un poco, hermanos, en eso de la inconsistencia que hay en el hombre, todos calificamos de alguna manera, de alguna forma, en inconsistentes. Es que usted no es consistente. Es que usted siempre muestra inconsistencia para tal o para cual cosa. Así somos los seres humanos. No podría yo decir que es una virtud, porque no es una virtud. Y quizá cabe un poco algo que dicen que nos caracteriza a los salvadoreños, que todo lo que empezamos no lo terminamos. Todo lo que empezamos no lo terminamos. Y ahí andamos entonces en ensayos. Y si en algunas cosas estamos todavía perseverando, allá en el interior del corazón parece que quisiéramos ya no estar haciendo eso, sino estar en otra cosa, estar en otra lid, como dice. Por eso es que el desarrollo en muchos de nosotros no puede lograrse, porque estamos en ensayos, estamos en experimentos, no somos consecuentes. Y en cuanto al bien y al mal, pues entonces así también nos comportamos.
Porque en un momento pensamos que el mal, bueno, yo no creo que sea tan malo. Y otras veces dice, ya aburre eso de estar pensando solo en el bien, o en hacer lo correcto o hacer lo bueno. Así somos los humanos. Ahora, para poder introducirme al versículo señalado, este pasaje bíblico quiero presentarles como antesala lo siguiente. Primero, que la adversidad puede llevarnos a la necedad. Vaya usted a dar lectura a todo este capítulo y va a encontrarse precisamente con estos términos. Que la adversidad puede llevarnos a la necedad. Que la adversidad puede llevarnos a impacientarnos. Que la adversidad puede llevarnos al enojo. El versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y que la adversidad puede llevarnos a quejarnos de lo que sufrimos, deseando volver a los tiempos pasados. Escuche cómo dice el versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay ocasiones que añoramos tanto el pasado y me acuerdo. Es que antes. Y parece que ahí nos estacionamos en ese antes. No, mire, es que antes. Yo sufría con un hermano en un lugar donde fuimos pastores, cuando él me decía, no, es que yo antes sostenía a los pastores. Era cómo sufría yo eso. Antes yo sostenía a los pastores. Mire, el pastor no padecía necesidad de nada. Y yo decía, pero eso era antes. Pero en este momento, decía yo, no es así. Entonces hay cosas que las recordamos y que deberíamos de repetirlas, pero no las repetimos, no las seguimos realizando. Y hay cosas que sabemos que eran buenas y que podríamos retomarla con un espíritu diferente, distinto, porque usted podría decir, sí, es que eso dejamos de hacerlo, lo paralizamos, pero podemos retomarlo cambiando de actitud, siendo diferente, porque puede ser que fue mi actitud la que hizo que eso quedara como algo del pasado, como algo histórico y que es algo valioso y necesario que podríamos retomar y hacer. Y cada uno de ustedes conocen lo valioso que es su servicio para Dios en este caso, y que usted debería de volver a esa senda, de ese hacer, pero con un amor excesivo, con una voluntad extrema como para el Señor y no como para los hombres. Que podamos reactivar algo que hoy es más urgente que ayer. No quiero decir que ayer no era urgente, porque la vida humana, mientras se considere como fugaz, siempre será urgente nuestro hacer. ¿Entendió eso? Nuestro hacer siempre será urgente, dado que la vida humana es fugaz. Nadie puede estar seguro. Mire, yo estoy planeando hablarle del Señor a fulano de tal. Se ve joven, yo creo que tiene vida por delante y tengo tiempo para poder llegar y decirle. De repente tenemos la noticia de que el joven, de que la persona que yo estaba planificando acercarme y hablarle del Señor, ya no respira. Algo sucedió. Y cuando tenemos conciencia
de nuestro deber y de nuestra responsabilidad delante del Señor, una mea culpa aparece y comenzamos a decir: sí, yo estaba diciendo que yo iba a hablarle, que le iba a presentar el plan de salvación y nunca me imaginé que eso sucediera. Y le añadimos todavía: y tan joven. Y era guapo también. Se fue. Entonces, queridos hermanos, sí podemos estar pensando y deseando que aquello era mejor. Y puede paralizarnos en el presente porque como no se está haciendo aquello. Entonces, nos vemos inconsistentes. Y Dios quiere que tengamos propósitos claros y definidos, más cuando se trata de Él y de hacer las cosas, aplicar las cosas conforme a como Él lo diseñó. Esto no se puede alterar por nada, hermano. Lo que está aquí es para observarlo, para obedecerlo, para aplicárnoslo, para no sugerirlo, sino presentarlo como una necesidad a propios y a extraños. Ahora bien, vamos a lo siguiente. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante la adversidad y la prosperidad? Otra vez, usted va a ver que el libro contiene una serie de expresiones y de declaraciones del escritor sagrado que nos insta, nos envuelve o nos invita mejor a poder tener un poquito de interés en comprender lo que nos está diciendo. En este caso, reconocer que Dios dispone soberanamente de ambas, es decir, de la adversidad y de la prosperidad, y que todo ello es inmutable e inescrutable. Capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, cuando nosotros examinamos el estado o la condición por la que hemos pasado o estamos pasando, usted dice: bueno, Señor, siempre estoy padeciendo de tal o cual situación, ¿y cuándo voy a ver la mía? Esas son expresiones nuestras. ¿Cuándo voy a salir de esto? Lo que entonces el escritor sagrado nos está llamando la atención es para que entendamos que aún la adversidad es algo que está en Dios. Y eso es lo difícil para los cristianos, para el mundo, entender que las adversidades también tienen un origen y se originan en Dios. Toda adversidad, lo que está ocurriendo hoy, mire, pónganle el nombre y el acusativo que querramos, pero nosotros tenemos que tener una claridad, como se dice de manera liviana: ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Verdad que lo hemos dicho una y otra vez? Una cosa así vaga, liviana, pero hemos llegado a pensar que nada de lo que en el mundo sucede está Dios fuera de ello. Dios forma parte de eso que está ocurriendo. Lo importante es encontrar, y tomo una palabra del escritor, encontrar sabiduría en lo que yo estoy viendo o en lo que yo estoy padeciendo o sufriendo. Como decir: Señor, en esta adversidad, en esta crisis, dame sabiduría para poder entender exactamente cómo debo de actuar y cómo debo de proceder. Nos están pidiendo prudencia, nos están pidiendo una serie de situaciones a las que debemos de atender para cuidarnos. Significa que
debemos de tener oídos tal vez. No todo lo que se sugiere es aceptable, pero si no es nocivo, si no es dañino, quizá puede irnos mejor que no acatar, que no escuchar. Eso es muy, muy valioso. Entonces, cuando la prosperidad llega, también aún en eso necesitamos sabiduría, porque algunos nos volvemos, disculpe la expresión que uso, loquitos con 100 pesos que nos llegaron. No hayamos qué hacer con esos $100 que llegaron. Hoy sí la hice. Y entonces, mira, no tiene buenos pensamientos con ese dinero. Está pensando cosas raras. Como dijo aquel, si me saco la lotería. Ese estaba pensando en ganarse la lotería. Me iría a Francia, pediría una muchacha y un vino no sé qué. Miren lo que estaba pensando si ganaba la lotería. Y le dice el niño, y si no te la ganas, me voy para Pulo con una botella de Tic-Tac con tu mamá. Pero vea usted, esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana no presenta buenos propósitos, ni durante el mal ni durante el bien. Este tiempo que estamos viviendo, usted conscientemente como cristiano, ¿qué esperaría usted de su pariente? ¿Qué esperaría usted de su amigo en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué conducta usted esperaría que tuviera o manifestara esa persona? ¿Qué actitudes usted esperaría que él cambie? Quizá usted ora diciendo, ojalá que con esta pandemia ya no trasnoche. Ojalá que con esta pandemia sea así, asá. Pero, ¿cómo que no está pasando nada? No tienen temor de Dios. Siguen haciéndose cosas indebidas, ilícitas, como que esto no es algo para pensar, para meditar, para retraerse, para alzar la mirada y volver a dar espacio a esa parte espiritual que hay en nosotros y poder decir, Señor, yo no entiendo esto, no sé qué participación tengo en esto que está pasando, pero me humillo delante de ti, me arrepiento delante de ti, no quiero volver al pasado a hacer las cosas del pasado, quiero ser diferente a partir de este momento. Si lo esperamos de aquellos que no conocen al Señor, también hemos de esperarlo de nosotros que somos cristianos. Señor, yo ya no quiero vivir una vida pasiva delante de ti. Quiero ser más protagonista en lo que tú encomendaste. El pastor nada más lo que hace es recordar lo que tú estableciste, es recordar lo que tú has ordenado. El pastor no está con invento. El pastor está diciendo, este es nuestro tiempo, levantémonos, despertemos, hagamos lo que Dios dijo que hagamos. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos acorta, la vida del hombre es fugaz, nuestro tiempo de hacerlo de Dios también es corto y es menester que todos nos levantemos, que todos hagamos uso de lo posible que está en nuestras manos a fin de agradar al Señor. Así que en la pandemia y fuera de la pandemia, pidamos a Dios sabiduría, entendimiento de cómo debemos de enfrentar y no buscar expresiones acusativas, no buscar como que Dios se olvidó de nosotros, como que Dios no tiene planes de paz para nosotros. Reiteramos en el nombre del Señor que los pensamientos de Dios para sus hijos son pensamientos de bien y no de mal. Y si estamos con esa conciencia, levantémonos, promovamos esto, hagámoselo sentir a los que todavía no son pueblo, para que no siéndolo hoy y siéndolo en este momento puedan clasificar en la promesa del Señor. Bendito sea su nombre. El mundo busca fallas en Dios.
Y una de las fallas es que Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que no pare esto si ya lleva un año? ¿Cómo es posible que se sigan sumando más casos y más casos y más muertes? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de Dios es el que predican los cristianos? ¿Qué clase de Dios es ese? Y nosotros podemos decir, ¿quién eres tú para estar en cuestionamientos de Él? Mejor haz un alto y entiende en qué tú has abonado para este mal en el mundo. Y humíllate y arrepiéntete de tu mal hacer y de tu mal proceder. Porque harás mejor con humillarte a enojarte o volverte altivo delante del Señor. Entonces viene Dios y dice, miren, como las cosas son así, si es tiempo de alegría, tú te pones a llorar. Y si es tiempo de llorar, tú andas ahí para arriba y para abajo, gritando, contento. ¿Cómo es esto? Entonces viene y dice, gózate de este día. Si vas a ir a tener un asado, pero no estés pensando tanto, ¿y cuánto nos estamos comiendo? Esto ha de ser caro, ¿verdad? No, mejor no. Le está diciendo, mire, alégrate con eso, porque puede llegar un momento que tendrás que estar conforme en que hoy no se pudo. ¿Entiende esto? Así es esta escritura, hermano. Pero bien, vamos, ante lo anterior les expongo los siguientes considerando. Primero, la entrada del pecado trajo la maldición a la tierra, eso ya lo hemos hablado. La tierra Dios la hizo sana, hermosa. Aún a pesar de todo lo que ha ocurrido, este hábitat sigue siendo hermoso, hermanos. Hay tantas cosas hermosas que Dios creó y que nosotros las vemos, las disfrutamos. Dios lo hizo hermoso. Pero cuando Dios vio que la maldad del hombre vino, y dijo, voy a raer la tierra y me avergüenzo, o mejor me arrepiento de haber hecho al hombre. Se dice, hermanos, que aunque dejó reservado, digamos, no destruyó todo, pero la tierra de Noé ya no fue similar a la tierra de Adán. La tierra de Adán fue una tierra pero extraordinariamente maravillosa en todo el sentido de la palabra. Pero la tierra de Noé tuvo un cambio, una modificación. Ya no fue igual. Y el mundo, el hombre ha seguido trabajando para empeorar, porque donde hay pecado las cosas empeoran. Donde hay maldad, las cosas empeoran. Pero esos recintos donde permanecen o están aquellos temerosos de Dios pueden cambiarlo, pueden constituirlo como un gosén, como un espacio maravilloso, extraordinario, productivo. No necesitamos otra cosa más que representar los intereses de Dios y regocijarnos delante de Él. Pero eso hay que entenderlo, que la tierra y sus males vino a causa del pecado. Pero hermanos, siempre me ha gustado que la desobediencia constante del hombre hacia Dios le da personalidad a toda clase de maldad, pero en medio de eso hay algo extraordinario que me llama siempre la atención. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. En este estado en el que nos encontramos, hermanos, el Señor tiene una visión. El
Está viendo desde un lado a otro. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los temerosos? ¿Dónde están los que claman? ¿Dónde están los que no se vuelven contra Él? ¿Dónde están los que dicen, Señor, ayúdanos a pasar esta prueba? No dejaremos de amarte a pesar de todo esto. No dejaremos de servirte a pesar de todo esto. Y esas determinaciones harán que el espacio donde usted habite, hará que el lugar donde usted labora sea un lugar distinto, diferente, porque usted tiene el espíritu de Noé, porque usted tiene el espíritu diferente al resto de los demás, porque en usted reside la presencia y la gracia del Señor. Todo puede estarse derrumbando, pero la gracia de Dios en su vida cambia todo. Y si las cosas se ven con los ojos naturales en igualdad de condiciones, quiero decirle que en la gracia de Dios usted representa una diferencia en medio de esta crisis por la que estamos viviendo. Tercer, considerando la venida de Cristo al mundo, nuestra solución a toda crisis y mal. Juan el Bautista hizo de él una presentación maravillosa. Cuando lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En él venía la solución a cualquier crisis o problema. Pero mayormente el pecado es la causa, la crisis que gobierna el hombre. Pero el Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo. Él ha quitado su pecado y mi pecado. Él ha perdonado su pecado y mi pecado. Su sangre nos ha redimido de todo pecado. Y ahora nos podemos sentir salvos en medio de un ambiente hostil, amenazante. Podemos decir: yo sé, Señor, que esto está ocurriendo y no sé cuándo esto se va a parar, pero estoy satisfecho de que tú viniste al mundo y perdonaste mis pecados, y yo soy salvo por tu gracia. El Señor Jesús nos hizo ver lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Van a aparecer las aflicciones significativas y no tan significativas, fugaces o estacionarias, originadas o impuestas. Como sea el caso, interioricemos o interiorice su confianza en la victoria del Señor Jesús. Él nos dice: confiad. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y algo maravilloso: su presencia basta. Allá están en un barco, en una barca. La tempestad está arreciando. Los discípulos empiezan a preocuparse. Ven para un lado y ven para otro, y esto va de mal en peor. Y ven hacia arriba o hacia un lado y ven a Jesús, porque Jesús ahí estaba, pero ¿cómo estaba? Dormido. Así estamos viendo a Jesús muchos hoy. Está dormido. Equivale a indiferente, como que no sabe lo que nos está pasando. Si tanto poder tiene, ¿por qué no acciona? Y así nos ponemos. Y entonces vienen y le dicen: ¡despierta! Mire, hermano, con saber que Jesús está es suficiente. Si usted piensa que está dormido, aún dormido es suficiente. Amén.
Aún dormir es suficiente, hermano. Usted puede decir, Señor, aquí estás. Eso es lo valioso. Señor, aquí estás. Entonces Él dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque Él ordenó al tempestuoso mar que se silenciara. En el barco en el que nos encontramos y ante el embate de la pandemia, conozcamos que Jesús se encuentra con nosotros. Él la ha silenciado para tantos de nosotros. Él ha silenciado la pandemia para tantos de nosotros. Él ha vendado al que recibió algunos golpes de ella. Él ha recibido en su presencia a los que tuvo a bien trasladarlos a la misma a través de su embate. Él demanda fe de nosotros. Entremos en su bonanza, abracemos el día de nuestra redención. Que toda inconsistencia que haya en nosotros ceda, se suavice, se estacione en la persona y en la presencia de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Este es el día del Señor. Este es el día de nuestro gozo. Este es el día de nuestra esperanza. Este es el día de nuestra liberación. Y si vemos para adelante, allá está Dios con los brazos abiertos diciendo: caminen, caminen, caminen. No se preocupen por lo demás, porque todo está bajo mi control. Y yo estoy con vosotros y estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Bendito sea. Bendito sea. Levántese y dele palmas al Señor. Glorifique a Dios a esta hora. Este es un buen día para deleitarse, para recrearse en Él. Olvídese de la crisis, olvídese del problema. Piense en Él, porque Él está sobre la crisis, Él está sobre el problema. Alábelo. Alábelo. Grite si quiere. Exprésese delante de Él en adoración, en alabanza. No nos preocupemos por el mañana está bajo su control. Y este es un buen día para decirle a Él: muchas gracias, Señor, porque nos sigues amando. Padre, te adoramos. Padre, te damos gracias. Oh, Rabashara Tere Lemai. Oh, retete que estoy mal shokrapalai kutsi. Tarala mandolori, sharala ritombarias. Ilai malatorlendur lori crespa e amongrifa que soy. Oh, retumangusu para mendirihitoshi. Su presente está en sus manos, su mañana está en sus manos. Descansemos nuestro presente en sus manos, descansemos nuestro mañana en sus manos. Oh. Adore a Dios. Sé que el tiempo está caminando, pero adore a Dios. Dele alabanza a su Dios. Alábelo, alábelo, descanse en Él. Esa pesadez que hay en este momento en alguno de ustedes, haga que ceda, que haya liberación, que haya libertad. Porque su presencia llena todo, su presencia basta. Dígale: Dios, retomo mi hacer por ti. Mírame como tu colaborador, como tu siervo.
Yo te voy a servir hasta el último día de mi vida, Señor. Te adoramos, Padre. Dios los bendiga. Dele palmas al Señor. Dios los bendiga. Muchas gracias.